California es uno de los estados con los impuestos más altos de todo Estados Unidos y también uno de los más caros. No solo eso, el gobierno de California vive en un continuo riesgo de bancarrota, con unas deudas y unos déficits fiscales brutales. Sin embargo, y pese a todo esto, en California es donde está la tercera zona más rica y próspera del planeta Tierra. Sí, amigos de VisualPolitik, estoy hablando del Valle de Santa Clara. ¿Qué decís? ¿Que no sabéis de lo que hablo? Tal vez os suene más el nombre popular que recibe esta zona: Silicon Valley. Exacto, el lugar donde nacieron empresas como Google, Apple y, por supuesto, YouTube. Y lo más llamativo de todo es que no se trata de ninguna gran metrópolis como pueda ser Nueva York o Londres. Todo lo contrario. Ciudades como Cupertino, Palo Alto o Mountain View tienen poco más de 60.000 habitantes. Menlo Park, que es donde Facebook tiene la sede, es más pequeño que incluso Teruel, la capital más pequeña de España. Pues bien, en esta zona, el salario medio supera los $10.000 al mes, y es donde viven muchas de las mayores fortunas del planeta. Y por si alguno se lo preguntaba, no hay ninguna mina de silicio en el Valle de Santa Clara. El nombre de Silicon Valley se empezó a utilizar en los años 70 porque aquí es donde se fabricaban los microchips y semiconductores que, por si no lo sabéis, están hechos de silicio. Pero no lo busquéis porque no hay recursos naturales por ningún lado. Así que la pregunta es, ¿por qué aquí? Es decir, ¿qué tiene de especial Silicon Valley para tener tantísimas empresas? Por ejemplo, es fácil entender por qué Suiza es tan rica, ¿verdad? Tienen impuestos bajos y, sobre todo, un sistema político único en el mundo. Lo mismo ocurre con muchos otros países de los que ya os hemos hablado aquí en VisualPolitik. Sin embargo, desde el punto de vista de la política, Silicon Valley no tiene nada especial. Es más, como os hemos dicho, California es uno de los estados con mayor carga fiscal de todo Estados Unidos. Por ejemplo, imagina que eres un directivo de una empresa y que cobras $500.000 al año. Si vivieras en Texas, pagarías un 32% de impuestos sobre la renta, aproximadamente. Sin embargo, en California tendrías que pagar un 42%. En otras palabras, que no hablamos de una diferencia pequeña. Así que de nuevo la pregunta es, ¿por qué Silicon Valley y no Texas o Delaware o cualquier otro lugar? Y lo que es más importante, ¿qué hace tan especial a Silicon Valley? ¿Cómo se crea una startup? Hoy vamos a responder a estas preguntas, pero antes vamos a ver un poco de historia. Los 8 traidores. Hay momentos en la historia donde se dan todas las casualidades para generar un milagro. Así es como nació Silicon Valley. Nuestra historia empieza en el año 1956 con una empresa que se llamaba Laboratorio de Semiconductores Shockley. Estos fueron los primeros en fabricar microchips basados en silicio. Sus oficinas estaban en un pueblecito de poco más de 7.000 habitantes que se llamaba Mountain View. Por aquel entonces nadie hablaba de Silicon Valley. Por supuesto, la península de San Francisco ya era una de las grandes capitales tecnológicas de Estados Unidos. De hecho, los radares que utilizaba el ejército estadounidense ya estaban fabricadas por una empresa que seguro que os va a sonar a todos: Hewlett-Packard. Y la Universidad de Stanford ya generaba profesionales formados en las tecnologías más punteras. Pero volvamos a nuestros amigos de Shockley. Sus circuitos integrados eran lo más innovador del momento y probablemente esta empresa podría haber llegado muy lejos, pero tenían un problema. Por lo visto, el jefe era un señor insoportable, tal cual como lo oís. ¿Y qué creéis que pasó? Pues que un buen día, 8 de sus trabajadores más jóvenes se plantaron en la oficina del jefe, el señor William Shockley, y le dijeron: «Mira, chaval, te puedes meter tu empresa por el
Nosotros somos los que hemos desarrollado tu tecnología. Somos el cerebro de este negocio. Así que vamos a montar nuestra propia empresa y te vas a enterar. A esos 8 señores se les conoce como los 8 traidores. Pero esperad un momento porque creo que no os habéis dado cuenta de lo arriesgada que era esta operación. Estos 8 traidores tenían una media de 30 años cada uno, no tenían dinero y querían montar una empresa hipertecnológica que requería un montón de inversión. ¿Creéis que algún banco les iba a dar algún préstamo? Pues obviamente no. Así que, mis queridos amigos de VisualPolitik, en el año 1959 nació la primera empresa financiada íntegramente con un fondo de capital riesgo. ¿Pero esto qué significa? Pues ahora mismo lo vamos a ver. El valor de una idea. Desde los inicios del capitalismo siempre ha habido gente con dinero dispuestos a asociarse con gente con ideas para montar empresas. Sin embargo, después de la Segunda Guerra Mundial, montones de soldados vuelven del frente. Y uno de cada 2 veteranos quiere montar una empresa. Es decir, que de la noche a la mañana hay muchísima demanda para financiar negocios. Y eso lleva a que mucha de esta gente con dinero se replantee las cosas. Por ejemplo, Lawrence Rockefeller, de los Rockefeller de toda la vida. Este hombre no solo tenía dinero, también conocía a otras personas que también tenían mucho dinero. Así que en el año 1959 les llamó a todos y les dijo: a ver, mis queridos amigos millonarios, dejad vuestras copas de champán y vuestras latas de caviar por un momento y prestadme atención. He encontrado a 8 chicos en California que tienen una idea fantástica. Son más listos que el hambre y quieren desarrollar no sé qué cosa rara de un circuito integrado con silicio. Así que, si queréis, me dais vuestro dinero y yo lo invierto en su negocio. Y si sale bien, nos forramos. Y como decimos siempre en VisualPolitik, dicho y hecho. Así es como en 1959, estos 8 traidores de Silicon Valley, con el dinero de Rockefeller, montaron Fairchild, la primera empresa en comercializar microchips de silicio. Pero no solo eso, así es como nació uno de los primeros fondos de capital riesgo, Venrock Associated. ¿Y dónde tienen la sede, os preguntaréis? Pues en Palo Alto. Eso está en Silicon Valley. Por supuesto, la idea era muy arriesgada, por eso se llaman fondos de capital riesgo. Es decir, si por ejemplo tú inviertes tu dinero en una empresa que ya existe, como por ejemplo Coca-Cola, es muy difícil que te arruines. Sin embargo, dar dinero a alguien que solo tiene una idea y mucho talento es una auténtica locura. ¿Cuál es la ventaja? Pues que si te sale bien, multiplicas tu valor. ¿Dónde está el secreto entonces? En invertir en muchas ideas a la vez. Basta con que una de cada 10 te salga bien para que hayas amortizado la inversión. Y lo cierto es que a nuestro amigo, el señor Rockefeller, la inversión en Fairchild le salió a las 1000 maravillas. Tanto es así que la empresa todavía existe y tiene oficinas por todo el mundo. ¿Y qué pasa cuando las cosas te van bien? Pues que otros salen a imitarte. Para el año 1982 ya había 12 fondos de capital riesgo establecidos en alguno de los municipios de Silicon Valley. La filosofía es muy sencilla. El fondo atrae dinero de inversores privados, planes de pensiones y, por supuesto, millonarios de todo Estados Unidos y de todo el mundo. Y después, los profesionales que trabajan para el fondo se reúnen con los emprendedores y van buscando qué ideas merecen la pena y qué ideas no merecen la pena. En resumen, que Silicon Valley lo tenía y lo tiene todo. Profesionales de altísimo nivel que se forman en la Universidad de Stanford, profesionales de altísimo nivel que se forman en todo el mundo y que terminan tarde o temprano emigrando a Silicon Valley, un tejido empresarial que permite crear nuevos negocios y, sobre todo, el dinero de todo el mundo. El resto es historia. Pero vale, todo esto suena muy bien, pero
¿Y cómo es una empresa de Silicon Valley? ¿Cómo funciona este sistema de startups y fondos de capital riesgo? Pues ahora mismo lo vamos a ver. El método Silicon Valley. Lo sé. Hoy en día el término startup se ha convertido en una de esas palabras que dicen los idiotas cuando quieren parecer inteligentes. Así que, ¿cuál es la diferencia entre una empresa normal y una startup? Pues aquí tenéis una buena definición. Una startup es una empresa diseñada para crecer rápido. Paul Graham, creador de Yahoo Store e inversor de riesgo. Ya sé lo que estáis pensando, ¿no se supone que todas las empresas están diseñadas para crecer rápido? Pues la respuesta es simple y llanamente no. Vamos a poner un ejemplo. IKEA. IKEA puede ser una de las compañías más exitosas de todos los tiempos, pero una de sus máximas desde los inicios era que solo podían crecer usando sus propios fondos. Ni deudas con bancos ni fondos de inversión. Eso significa que, a diferencia de otras empresas, IKEA tardó mucho más en crecer, pero como pudo hacerlo, tal vez lo hizo de una forma más estable. Y os preguntaréis, ¿quién sí sería una startup entonces? Pues por ejemplo, Facebook. ¿Por qué? Primero, porque Facebook es un negocio escalable, es decir, da igual si tiene 1 o 1 millón de usuarios, los gastos son prácticamente los mismos. Pero no solo eso, Facebook es un ejemplo de libro de lo que se conoce como el ciclo de financiación de una startup. Y prestad atención, porque esto es la clave del funcionamiento de Silicon Valley. El primer paso es lo que se conoce como el Valle de la Muerte. ¿Y por qué lo llaman así? Pues porque es el momento donde la mayor parte de los proyectos no llegan a sobrevivir. En este caso, teníamos a nuestros amigos Mark Zuckerberg y Eduardo Saverin, que tenían una muy buena idea bajo el brazo. Pero tener una muy buena idea por sí mismo no sirve de nada. Hay que ejecutarla. Así que estos dos amigos pusieron dinero de su propio bolsillo para sacar el primer prototipo de la página. En este caso, hablamos de thefacebook.com. El resto de la historia ya lo conocéis. Enseguida, todos los alumnos de Harvard tenían una cuenta y el proyecto prometía. Bien, siguiente paso, tiene que convertirse en una empresa como Dios manda, y para eso hace falta dinero. Dinero con el que poder pagar servidores, programadores, campañas de publicidad, etc. ¿Tenían ese dinero? Obviamente no. ¿Qué hicieron entonces? Marcharse a Silicon Valley y reunirse con este señor que veis en la pantalla, que se llama Peter Thiel. Y atentos, porque aquí llega la primera gran diferencia entre emprender en Silicon Valley o emprender en cualquier otro lugar. Peter Thiel es lo que se conoce como un business angel, es decir, un señor con mucho dinero que está dispuesto a invertir en una empresa que todavía se encuentra en ese valle de la muerte. En este momento, en el año 2004, Facebook era simplemente una idea con mucho potencial, pero que ni siquiera daba beneficios. La inversión era tan arriesgada que ningún banco les prestaría dinero. ¿Cuál es la ventaja entonces? Pues que cuando Peter Thiel metió $500,000 en Facebook, estaba comprando un 10% de la empresa. Y diréis, ¿por qué solamente un 10%? A fin de cuentas, en ese momento Facebook no valía nada. Con ese $500,000, Peter Thiel podría haber exigido el 50% o incluso, el 100% de la empresa, ¿verdad? Pues sí. Podría hacerlo si estuviera en un lugar remoto de Alabama, pero esto es Silicon Valley y hay cientos de business angels como Peter Thiel, así que todos ellos compiten por ofrecer buenas condiciones a sus emprendedores. ¿Empezáis a entender por qué merece la pena emprender en esta zona? Pues bien, volvamos a la historia. Con ese $500,000, los fundadores, Mark Zuckerberg y Eduardo Saverin, ya pueden crear algo grande, algo comercializable. Dicho de otra forma, este es el momento en el que se ve si una empresa sobrevive o no al Valle de la Muerte. Pero la cosa no se queda aquí. Probablemente, si Facebook se hubiera fundado en Alabama, se habrían quedado en esta fase. A fin de cuentas, ya tienen un proyecto, funciona, basta con que dé beneficios suficientes como para cubrir gastos y punto. Pero ¿recordáis que esto es una startup y que su propósito es crecer?
lo más rápido posible? Pues aquí es donde entran los fondos de capital riesgo. Ya no hablamos de un señor como Peter Thiel que tiene mucho dinero y lo invierte. Se trata de empresas especializadas. Empresas que no solo te dan dinero, sino que también te asesoran. Y esto es muy importante porque en muchos casos pueden llegar a tomar decisiones cruciales de tu empresa y a decirte cómo tienes que diseñar la estructura corporativa, con qué otras empresas te tienes que asociar o incluso cuándo tienes que salir al mercado internacional. En este caso, en el año 2005, un fondo que se llama Accel Partners metió la friolera de 12,7 millones de dólares y con esto se quedaban con el 13% de la empresa. Y aquí vamos a hacer un paréntesis. Si recordáis, Peter Thiel había comprado un 10% de Facebook por $500 000. Sin embargo, ahora Accel Partners ha pagado 12,7 millones por el 13%. Eso significa que de la noche a la mañana Facebook se ha revalorizado y ahora vale $98 millones. Dicho de otra forma, en menos de un año la inversión de Peter Thiel ya se había multiplicado por casi un 2000%. ¿Qué? ¿Cómo os quedáis? Pues esperad porque todavía no habéis visto nada. Esta entrada de capital de Accel Partners es lo que se conoce como una ronda de inversión de serie A. Y si existe una serie A, es porque luego hay una serie B o incluso una C. En este caso, la ronda de serie C la protagonizó Microsoft en el año 2007. Y atentos a los números porque os va a explotar la cabeza. Microsoft pagó $240 millones por un 1,6% de Facebook. Si hacemos la regla de 3, tenemos que en este momento Facebook ya vale $15.000 millones. Eso significa que ese 10% que compró Peter Thiel por $500 000 se ha revalorizado ahora en un 300.000% en solo 3 años. Damn. Dicho de otra forma, si tú hubieras invertido $100 en Facebook en el año 2004, 3 años más tarde ya te podrías estar comprando una casa con piscina, trastero y hasta campo de minigolf. Pero vale, ya sé lo que os estáis preguntando. ¿De verdad Facebook vale todo eso? Es decir, ¿en el año 2007 Facebook daba tantos beneficios como para justificar la inversión? Pues no. Pero veréis, con todo ese dinero se pueden hacer muchas cosas. Cosas que tarde o temprano terminarán dando beneficios. Y aquí es cuando llegamos a la fase final de la startup, el momento en el que tienen que tomar la decisión crucial. ¿Vendemos o salimos a bolsa? En el caso de Facebook, decidieron salir a bolsa, pero muchas otras empresas terminan siendo compradas por grandes multinacionales. Por ejemplo, esta. Apple compra Shazam por $400 millones. Y ya sé lo que me vais a decir. Fonseca, todo esto suena muy bonito, pero no me creo que sea tan fácil. Y lo cierto es que 9 de cada 10 startups fracasan por el camino. Pero basta con que una funcione para que un montón de gente se haga millonaria. Y eso explica que la máxima de la política hoy en día sea: ponga un Silicon Valley en su vida. ¿Por qué las calles de Berlín son el nuevo Silicon Valley de Europa? Guadalajara, el Silicon Valley mexicano. Los nuevos Silicon Valleys de África. En fin, que todo el mundo quiere tener un Silicon Valley en las puertas de su casa. Todo el mundo menos la gente que vive en Silicon Valley. La élite tecnológica está abandonando Silicon Valley en manada. Pero de eso vamos a hablar en otro vídeo. Mientras tanto, la pregunta es: ¿creéis que se puede replicar el modelo de Silicon Valley en otros países? Podéis dejarme vuestra respuesta en los comentarios. Mientras tanto, no olvidéis visitar nuestra página de Patreon para apoyar este proyecto. Recordad que sacamos vídeos nuevos todas las semanas, así que suscribíos a este canal para no perderos ninguna de nuestras actualizaciones. Si os ha gustado este vídeo, dadle a like, compartidlo con vuestros amigos y nos vemos en el próximo. Un abrazo y hasta pronto.